el uso de la lengua indígena en el salón de clases. Ahí todavía yo creo. Entonces, decía yo que México se construye bajo el paradigma de la homogenización cultural y, por supuesto, de la homogenización lingüística. ¿Qué significó entonces? Significó instrumentar políticas públicas monoculturales, monoparlantes. ¿No? Ahora bien, esta perspectiva de la forma en que se construye el Estado mexicano, por supuesto que tiene implicaciones en las políticas públicas. En la toma de decisiones, por supuesto que nuestros gobiernos toman decisiones desde la perspectiva de una sola cultura, una sola lengua. Entonces también tiene repercusión en las políticas educativas. Y por lo menos voy a mencionar 3 niveles. Esta política de la homogeneidad repercute en el desarrollo del currículum. En el currículum no entra la filosofía de los pueblos indígenas. En el currículum no entra la axiología de los indígenas, los valores indígenas. Ejemplo, la perspectiva de la colectividad, el tequio, son valores, ¿sí o no? Ayer en mi pueblo le comentaba a los amigos que veníamos ahora de México, les decía yo, antes que se están muriendo la idea del plan. Antes, cuando un jovencito se casaba, nos juntábamos todos, el trabajo del tequio y la colectividad, nos juntábamos todos a ayudar a hacer su casa a este jovencito con su nueva familia. Hoy, que cada quien se rasque como puede. ¿Sí o no? ¿Dónde están sus valores? Dice Edgar Morin, me encanta lo que dice Edgar Morin. Nos habla él de la ceguera del conocimiento. Si no logramos transformar nuestro pensamiento de antes, así seguiremos. Y dice, Edgar Morin, eso es duro lo que dice Morin, pero se lo quiero compartir, seguramente lo ha leído. El filósofo Edgar Morin dice, en el siglo XXI, donde se habla de la sociedad del conocimiento, donde se habla de la sociedad de la tecnología, parece ser, dice Edgar Morin, que estamos endiosando la tecnología efímera. Endiosamos lo material y dejamos de pensar en lo espiritual. Nos olvidamos del ser humano, dice Edgar Morin. Endiosamos una tecnología efímera, sociedad de conocimiento. Sí, mucho conocimiento, pero en contra del propio ser humano. Yo ahí tengo unas diapositivas que no voy a pasar porque me dijeron que tenemos que ser breves. Por mí, me puedo pasar toda la tarde. Me encanta compartir. No porque yo sepa del tema, sino que compartir ideas y ustedes hablando, si se puede, compartimos puntos de vista, ¿no? Entonces, pero dice más, Edgar Morin dice entonces, y Taylor dice, por eso yo digo, dice Taylor, no a la primacía de la razón instrumental, antes bien las relaciones éticas entre los seres humanos. A mí me encanta, no sé qué les parece a ustedes. Nos alerta Taylor y dice, no a la primacía de la razón instrumental. ¿Qué es esto? Que no te sientas importante solamente cuando tengas tu camioneta nueva, que te sientas importante por ser humano. Dice él, hay quien solamente se siente importante y grandioso si tienes su carrote grandote, y si no lo tienes se siente menos. Morin dice, siéntete importante con tu ser y tu estar en el mundo y la madre tierra. Dice, Morin dice algo más importante. En el siglo XXI, con la tecnología y con lo que estamos viviendo, aguas. Debo decirles, no estoy en contra de la tecnología. Lo que estoy comentando es que no endiosemos una tecnología a costa del ser humano. Es lo que estoy diciendo, espero que me esté dando a entender. Entonces dice Edgar Morin una idea más fuerte. Dice Morin, estamos dejando de ser Homo sapiens y estamos siendo Homo sapiens. Parece ser así que ahora que soy el nuevo director de Alimento voy a vivir porque voy a estar para arriba abajo. Dice, estamos dejando de ser Homo sapiens para ser Homo sapiens. ¿Qué es esto? La crítica de Morin es que nos está comiendo el trabajo, el hombre del trabajo, el puro trabajo, y te olvidas de tu familia y te olvidas de tus hijos. Estamos saliendo, ahí se quedan los hijos. Pero dice algo más, estamos dejando de ser Homo sapiens para ser Homos económicos. Es decir, dice, mi pueblo junta aquí dinero y más dinero. No estoy diciendo que no lo necesitamos, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero dice algo más, estamos dejando de ser Homo sapiens para ser
Homo feliz, dice Pedro Morales. ¿Eso es constante todavía? Yo no lo sé decir, analicen ustedes, esto es lo que dice, no lo digo, yo no lo estoy compartiendo, ¿no? Bien, entonces, decía retomando esta idea de cómo se construye el Estado mexicano, y en las políticas educativas, repercute en el currículum. En el currículum no entran los conocimientos científicos, no entra la sociología y la epistemología indígena. Entonces, en el diseño de los materiales educativos, los materiales didácticos tampoco entran. Se diseñan materiales desde el centro pensando que sirve para todo el país y en contextos regionales muy diferentes. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que llegan los materiales ahí, se derrumban ahí en las bodegas de los salones y no se usan. O los libros de texto. Tendrán seguramente ustedes su experiencia. Yo estoy diciendo lo que sé, he sido profesor bilingüe, en cuanto a experiencia en esa parte. Y me voy a un último elemento más. Los maestros hemos sido indígenas y no indígenas, hemos sido formados para castellanizar. Hemos sido formados no para impulsar las culturas indígenas, sino para minimizarlas. Yo me pregunto, si el maestro no está formado desde el enfoque intercultural para impulsar la diversidad de conocimientos y las lenguas, ¿cómo le podemos pedir que enseñe de esa manera? Tenemos que cambiar, pensar en un sistema educativo diferente, un sistema intercultural, un sistema más plural e incluyente, que lo voy a comentar más tarde. En esta idea de la castellanización, ligeramente compartibles porque se ve alguien aquí lo vivido. Yo nací y crecí en la comunidad celtal, por eso verán que luego se me patantea el español porque no es mi lengua madre, lo he aprendido. Ahí tenía mi maestro bilingüe, estaba en el segundo grado de primaria. Les quiero compartir esto porque a mí me impactó. Dice mi maestro bilingüe, ¿no? Indígena, igual que yo celtal, pero como lo formaron para castellanizarnos, vean lo que dice. A ver, niños, es que ustedes dan pena. Ustedes no saben bien el español. Yo les voy a enseñar, dice mi maestro bilingüe. Celtal igual que yo. Y más pena da, porque ustedes no saben pronunciar la guerra. Me acuerdo que me decía. Después les voy a enseñar. Y nos ponía a repetir palabras con R. A repetir palabras con R. Y que Javier en algún momento se creyó muy valiente y levanta la mano. Y dice mi maestro, a ver, Javier, ¿qué aprendiste? Y lo digo con voz alta y digo, ¡caro, maestro, caro! Evidentemente no lo dije bien, ¿verdad? Debería haber dicho caro. Ahora ya lo pronuncio bien. En este momento yo dije caro. Mi maestro bilingüe se acerca con una cara de molestia y me dice, no seas bruto. Fíjense lo que me dijo él. No seas bruto, no se dice caro, se dice caro. Siendo compañero indígena me dice, ese es lo que me da pena de los indígenas. Fíjense nada más. Así me dijo, niño de segundo grado de primaria. Y peor, mi angustia aumentó porque se va a la esquina del salón de clases a agarrar un palo de escoba. Yo empecé a temblar, dije, me va a dar. Aumentó más mi angustia cuando me dice, levanta las manos. Yo dije, es para que no me pueda defender. Nada de eso pasó. Se arrima y me dice, levanta la mano. Y me pone el palo de escoba y me manda al patio del salón. Y me dice, te vas al patio del salón y repites 100 veces la palabra caro a ver si así aprendes. ¿Qué es lo que quiero comentar? En el fondo, quiero decirles que en realidad nunca fui bruto. Nunca fui bruto. Simplemente la R no es parte del alfabeto de mi lengua. Ni lo tengo registrado en mi aparato fonador. Era normal que yo no lo pudiese pronunciar, ¿sí o no? Era normal, pero mi maestro me dijo bruto. Es como si yo les dijera, ¿no? Una de las características de las lenguas mayas es que son lenguas glotalizadas. Y decimos, por ejemplo, kin. Intente pronunciar kin. Mi hipótesis es que no habla la lengua maya, no va a decir kin. ¿Saben cómo va a decir? Va a decir kin. Pero el quitarle la glotal, el decir kin y no kin, cambia totalmente el significado. Kin, con la glotal significa fiesta. Y si le quitas la glotal y dices kin, significa ve al baño. No, le manda al baño a entender la conferencia. Cambia totalmente el significado. ¿No? Entonces, yo les podría decir, los que no hablan maya, pues decir, oigan, no sean brutos, se dice kin. En el proceso educativo, ¿quién tendría que entender estos procesos? La diversidad lingüística, ¿quién la tendría que entender primero? El profesor.
El maestro, indígena o no indígena, tiene que entender lo que implica la diversidad cultural y la diversidad lingüística. Si no, vamos a seguir tratando a los niños indígenas como brutos, como incapaces. El profesor hoy en día, en el siglo XXI, tiene que educarse desde el enfoque intercultural. Que todavía no he tocado el tema más a profundidad. Bueno, solamente quería poner ese ejemplo. Tengo muchos ejemplos, porque yo he llevado a cabo trabajos de investigación en educación. Y me quedo solamente con ese ejemplo, con un agregado nada más, de cómo se trata la diversidad en el salón de clases. Por ejemplo, equidad de género. Un maestro dice en su discurso: hey, niñas, si quieren alcanzar a los varones, échenle ganas. ¿Qué hay en el discurso? Si quieren alcanzar a los hombres, échenle ganas. Es un discurso muy excluyente, ¿sí o no? Discriminatorio. Es decir, per se la mujer es menos, porque dice, si quieren alcanzar a los varones, o sea, los varones eran los mejores, ¿no? Son discursos escolares. Otro maestro que me tocó ver, un niño que le faltaba un dedo, y le toca en su grupo, y sale de recreo y dice: ¿cómo te fue? Pues mal, me tocó ese niño que le falta un dedo y me da no sé qué atender en mi salón. ¿Qué actitud es discriminatoria, ¿sí o no? Pero el otro no solamente es a los niños con discapacidad, incluso, esto me tocó verlo en Guanajuato, en secundaria. Había un niño que resolvía problemas así, los resolvía pero muy bien, los que ahora se llaman niños con capacidades sobresalientes, niños sobresalientes. Y dice el maestro: le voy a decir al director que este niño lo saque de mi salón, porque aquí me da problemas. En lugar de aprovechar esa coyuntura, ese niño inteligente y capaz, no, este niño da problemas en el salón de clases. Estoy solamente poniendo un ejemplo de cómo se trata la diversidad cultural y lingüística en el salón de clases. Se excluye a la mujer, se excluye al discapacitado, se excluye al indígena por no hablar bien el español, se excluye incluso con el niño que tiene capacidades sobresalientes. El problema es cuando no se trata de la diversidad, puede perjudicar la autoestima de los niños. Y esto es general, indígenas y no indígenas. Hoy los famosos bullying en educación hay que tratarlo. No que si el gordito por allá baja autoestima, puede provocar baja autoestima. ¿Y saben qué le provoca eso? Un deterioro y un encerrarse y no salir adelante, en muchos casos. Bien, me voy entonces ahora ligeramente al asunto de la Revolución Mexicana. No lo voy a profundizar. Lo único que quiero decir es que en 1921 se crea la SEP y se siguió. En los años 38-40 se lleva a cabo el primer Congreso Interamericano en Pasto de Michoacán, donde por primera vez se empieza a discutir la importancia de la lengua y la cultura en el salón de clases, ¿no? Por primera vez. Y se siguió hasta la creación de la Dirección General de Educación Indígena. En fin, como síntesis de todo lo que estoy comentando desde la colonia, incluso creo que hasta ahorita, podemos decir que la supresión de la alteridad, es decir, el quitar lo diferente, ha sido característico de nuestro sistema educativo y de nuestras políticas públicas. Los indígenas no valen. Hay que cambiarlos, pobrecitos, como que atrasados. No, es un error. Edgar Morin le llama ceguera del conocimiento. Ahora sí, entonces, yo pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿Quedarnos lamentándonos de que así hemos sido tratados los indígenas? ¿Quedarnos ahí? ¿O hay alternativas? Yo creo que hay alternativas. Para empezar entonces, y para no repetirlo mucho, lo dijo el historiador, 1992, México, por primera vez en su historia, reconoce su diversidad cultural y lingüística, a la adición que le hace al artículo 4 constitucional. Hagan su cuenta, ¿cuántos años México negó su diversidad? No es gratis que muchos indígenas neguen que damos negar nuestra identidad. ¿Cuántos años? Más de 100 años México negó su diversidad. En América Latina, ¿saben cuál es el país que negó que no tenía indígenas? ¿Sí lo saben? El país en América Latina que el último que reconoció que sí tenía indígenas fue Argentina. Argentina siempre negó que tenía indígenas. Siempre lo negó. En Uruguay desaparecieron los indígenas. Uruguay desaparecieron. O se fueron a Paraguay y a otras partes. Paraguay, por el contrario, me da mucho gusto que luego